de las leyes malas. ¿Puedes presentarte, Fernando, por favor? Bueno, primero que todo, gracias al profesor Alberto Mansuetti y al Centro de Liberalismo Clásico y al Movimiento Cinco Reformas. Mi nombre es Fernando Félix Branagán, soy abogado, vengo de República Dominicana. Sociedades mercantiles quieren... Sí. Horacio Serrano, por favor, micrófono. Marlady Guevara, micrófono, por favor, cierre micrófono. Ok, dale, Fernando. Como les decía, mi nombre es Fernando Félix Branagán, soy de República Dominicana, soy abogado mercantil e inmobiliario. Y realmente lo que quería era tocar un poco algo, puntualizar algo con respecto al tema de las leyes malas. Recientemente yo estuve leyendo la biografía del profesor Mansuetti, la encontré en Wikipedia. Ya yo sé que puede que no sea tan exacta como lo dice en Wikipedia. Y él desarrolló en ella el concepto de las leyes malas como aquellas legislaciones que son tendentes a cercenar o bloquear todo lo que tiene que ver con las libertades individuales, las libertades económicas, las libertades políticas, entre otras. Y en mayor o menor grado son totalmente malas porque todo aquello que cercena la libertad de los individuos, por definición es malo. De hecho, en el libro Desobediencia Civil y otros textos de Henry David Thoreau, él hace alusión al hecho de que las leyes no siempre hacen a los hombres más justos. Y me atrevo a decir que las leyes mismas no siempre hacen a las instituciones o al Estado, a los gobiernos, a los políticos, realmente justos o inclusive sensatos o sabios. Y de hecho, aquí de hecho tengo un compendio de solo una pequeña fracción del sinnúmero de leyes malas que tenemos en este país. Léase, tanto códigos como leyes afines. Ya se pueden ustedes imaginar. Si esto es bastante grave, imagínense la cantidad de leyes que han estado pasando desde la década de 1930 en adelante. Pero para ponerles un ejemplo, nosotros tenemos un código tributario desde el año 92, que es este de aquí, y una Dirección General de Impuestos Internos que antes era de rentas internas. Y en este texto contiene una serie de disposiciones e impuestos para prácticamente cualquier cosa. Por ejemplo, al tabaco le ponen un impuesto de cerca del 3%. A la cerveza le quisieron poner un impuesto del 18%, no lo consiguieron. Sí, al cigarrillo también le tienen uno del 3%, que lo tienen que pagar hasta en los colmados. Al ron y a todo lo que ustedes se puedan imaginar que una persona pueda beber, le han puesto impuestos del 3 al 5% más o menos. Hace unos años quisieron ponerle impuestos a los aparatos electrónicos, por ejemplo, las tablets, los celulares y demás, pero gracias a que los comerciantes se negaron, pues nunca se aplicó ese impuesto de todas maneras. Pero fíjense que, por ejemplo, aquí tenemos leyes que son tan malas que nadie las aplica. Por ejemplo, yo que trabajo en asuntos inmobiliarios, muchas veces tenemos que guiarnos de esta ley, en la mayoría de los casos, que son leyes de alquileres y desahucios, que se supone que es algo privado. Y de hecho, esta ley es tan especial que le dice a los inquilinos y a los propietarios cuáles son sus derechos y deberes. De hecho, los inquilinos sobre la base de esta ley tienen más derechos que los propietarios sobre los inmuebles que están alquilando. Para ponerles un ejemplo, si yo, por ejemplo, soy propietario de un apartamento y yo firmo un contrato con una persona, ese inquilino no puede ser desalojado por mí
A menos, claro, que hay una cuestión de causa mayor. Y es más, incluso si el inquilino deja de pagarme, yo no puedo desalojarlo, porque la misma ley me dice que para yo poder desalojarlo, debo tener una causa de fuerza mayor para poder sacarlo de ahí. Es decir, si por ejemplo, Dios no lo quiera, mi apartamento sufre goteras, yo puedo sacar a mi inquilino, al inquilino de ahí. Pero si por ejemplo el tipo no me paga, como de hecho ha estado sucediendo aquí en el país con este tema del coronavirus, no lo puedo desalojar. Porque de hecho incluso hasta el decreto de estado de emergencia me prohíbe sacar a los inquilinos en este estado. Y de hecho, Pero no fíjense pelas ustedes el que limón, ¿ah? No pelas el limón, pues. No, nada. Eso así, ¿no es? Todos los cortes lo cortes. Por favor, el Lo partes micrófono. así. ¿Con cuánto de eso? El micrófono, Pastor Miguel Machaca. Perdón, disculpe. gracias. Gracias. Y a todos los demás también. En todo, fíjense ustedes que de hecho esta ley inclusive le dice a los propietarios que si ellos, por ejemplo, no aceptan los alquileres vencidos, los inquilinos deben depositarlo ante el departamento de alquileres de un banco del Estado, que es el Banco Agrícola, un departamento que tiene más de 30 años que no funciona, que nadie recibe nada, y que incluso me dice a mí que yo tengo que notificarle al inquilino si yo voy a hacer algún tipo de reparación en el inmueble, y que tengo que hacerlo con cierta cantidad de días por adelantado, y si no lo hago, me pueden poner una multa. ¿Y qué me dice de las leyes laborales? El código, ¿usted sabe cómo le decimos acá en Dominicana al código de trabajo? El código cañero. ¿Cómo? El código cañero le decimos al código de trabajo. ¿Qué quiere decir? Ese código de trabajo que usted ve ahí es una imitación o una adaptación del código de trabajo mexicano. La versión más antigua que se tiene de ese código de trabajo es del año 1951, que le llamaron el Código Trujillo de Trabajo, y básicamente establece prerrogativas para trabajadores en un contexto rural, no en el contexto de un país de gente emprendedora, no, de un contexto de trabajadores rurales. Y de hecho, una de las reglas más absurdas que tiene el código de trabajo nuestro, o código cañero, como le decimos muchos de nosotros, es el hecho de que nacionaliza el trabajo, es decir, indica que en una empresa debe haber una proporción de 80-20, es decir, 80% de los trabajadores deben ser dominicanos y 20% deben ser extranjeros. E inclusive el Código de Trabajo Dominicano establece cuáles son los requisitos para uno poder despedir a una persona que no le dicen, que le dicen a sí mismo despido, pero establece también que los contratos de trabajo, como sucedió ahora con esta pandemia del coronavirus, pueden ser suspendidos a prioridad del Estado si así lo decide conveniente. Y lo único que hace el Estado es notificarle a las empresas para que suspendan ciertos tipos de empleados que no sean esenciales, o inclusive lo deja a la discreción de la empresa. Y si nos vamos por ejemplo, ¿Hay impuesto a las transacciones bancarias? ¿sí? Sí, hay impuestos a las transacciones bancarias y a las tarjetas de crédito de aproximadamente el 0,15 al 1%. Es decir, si yo, por ejemplo, le envío 25 pesos a una persona, de esos 25 pesos me van a cobrar prácticamente 2 pesos por cada transacción que yo haga. Y dependiendo del monto que yo envíe, el impuesto, la cantidad que yo tengo que pagar va a ir subiendo entre un 0,5, un 0,15, perdón, y un 0 y un 1%. Pero fíjense ustedes que inclusive tenemos todavía una ley
del postrujillismo, que básicamente penaliza cualquier tipo de libertad de expresión, y lo chistoso es que le dicen la ley de libertad de expresión. Esta ley, que es del año 62, léase, después de la caída de Trujillo, básicamente me dice qué es lo que yo puedo decirle a un funcionario y qué no puedo decirle. Es decir, en la televisión yo no puedo, o mejor dicho, en la televisión yo puedo referirme mal a un funcionario y puede que no vaya a la cárcel. E incluso en la radio aquí se han dado casos de personas que han insultado al padre fundador de la República Dominicana, y en algunos casos lo único que han hecho es suspenderles la licencia como locutores. Pero sin embargo, si yo, por ejemplo, subo una información sobre alguien, puedo ir preso, porque según esta ley y el Código Penal, que no ha sido actualizado, yo puedo incurrir en el delito de difamación si yo, por ejemplo, digo que un artista famoso de mi país es una mala influencia. Es decir, una cantidad de leyes tan irracionales que uno se queda básicamente sorprendido. Pero si nos vamos al aspecto comercial, aquí tenemos, por ejemplo, dos leyes, o mejor dicho, tres, que dan pena y vergüenza. Una ley de inversión extranjera que regula cuáles son los requisitos para que un extranjero invierta en este país. Unas leyes que fomentan las ONGs, o las organizaciones sin fines de lucro. Y la más temible de todas, la ley de sociedades comerciales, que establece o establecía en un principio cuáles eran los capitales tope que podía tener una empresa para empezar a funcionar, cuáles son los requisitos para uno poder montar un negocio, una empresa de cualquier tipo en este país. Y esto lo único que ha conseguido es desincentivar la creación de fuentes de empleo. Para ponerles un ejemplo, yo soy el asesor de dos empresas comerciales en este país. Y cuando voy a hacerles el cambio de registro mercantil, porque es algo porque eso también me lo pide, que el registro mercantil tengo que renovarlo cada cierta cantidad de tiempo, es una tortura porque hay que llenar formularios, hay que pagar por ese servicio, entonces hay que pagar por que le entreguen a uno un certificado nuevo de registro mercantil, y si uno va a constituir una empresa, tiene que ir por la Oficina Nacional de la Propiedad Intelectual. Ya ustedes se pueden imaginar cómo es eso, que uno tiene que llenar formularios, presentar logotipos y pagar por ese servicio, más los impuestos que uno tiene que depositar. Luego ir a la Cámara de Comercio y Producción. Aquí en República Dominicana tenemos aproximadamente 5 o 6 que se encuentran tanto en el Distrito Nacional como en las capitales de las provincias. Y en ese trámite se toma alrededor de 30 a 60 días para que se cree ese registro mercantil. Luego uno tiene que ir a la Dirección General de Impuestos Internos a presentar una declaración jurada con respecto al origen del capital que se está invirtiendo para constituir la compañía, y sobre la base de ese capital le sacan un impuesto que uno tiene que pagarlo en esa misma, en la misma estafeta de la Dirección General de Impuestos Internos. Y en total, el trámite completo para uno constituir una empresa se toma alrededor de un año. Un año. Ok. Un año. Y eso es solamente un año. Okay. Porque imagínense lo que han tenido que pagar ya de impuestos y demás, solo para empezar a arrancar. Es decir, cerca del 90% de las empresas medianas, pequeñas en este país, arrancan con un déficit. Se lo digo porque, por ejemplo, una de las empresas que yo ayudé a constituir es una empresa de producción avícola. Y desde el principio, nosotros hicimos toda una serie de papeleos, se presentó toda la
la inversión, se presentó toda la documentación atinente a la preparación de esa empresa. Y el primer año en que nosotros empezamos a trabajar, empezamos con un déficit de más de 20,000 pesos o de aproximadamente 500 o 600 dólares. Claro, después empezó a recuperarse poco a poco, porque estoy hablando del 2017, 2018 empezó bien, 2019 empezó bien. Ahora en 2020 estamos casi a punto de cerrar, porque básicamente no se está consumiendo pollo, se están tomando muchísimas medidas de sanidad y encima los galpones donde nosotros estamos manteniendo los pollitos para que crezcan y todo lo demás son rutinariamente revisados por el Ministerio de Salud Pública. Cada 2 meses va un agente de salud pública a certificar, irónicamente, que las instalaciones estén acondicionadas para la sanidad. Y si hablamos de más leyes malas, para que se haga un ejemplo, no sé si en México o en Bolivia exista, pero acá en República Dominicana tenemos un Ministerio de la Juventud, que lo único que ha servido es para darle becas a los hijos de los funcionarios del gobierno. Un Ministerio de la Mujer que no hace nada. Un ministerio que de hecho aquí se dan casos de feminicidio muy pocas veces. De hecho se han ido reduciendo en los últimos 5 años. Pero tienen que mantenerse y crear una narrativa, crear una idea de que aquí a las mujeres en Dominicana las matan, las golpean, etcétera, cuando muchas veces no es el caso. Tenemos hasta un Ministerio de Deporte y Recreación. Por ley, un Ministerio de Deporte y Recreación. Un Consejo Nacional del VIH-Sida. En un país donde el índice del SIDA no llega ni siquiera a un 10% de la población, según las últimas cifras que emitió el mismo Conavicida. Tenemos, o sea, un montón de leyes que uno a veces se pregunta, ¿qué es lo que tiene esta gente en la cabeza? Ok, Fernando, vamos, si no tienes algún otro ejemplo espeluznante, vamos ahora a pasar a otra sección. Vamos a pasar a la sección que siempre hay. En mi país es igual o en mi país es peor. No sé si Pablo Paiva o Alex Díaz, los que tengo aquí mirando, o José Andrés de Chile, quieren intervenir, o Miguel Jiménez de Costa Rica, para que nos explique que en mi país es igual o peor. Adelante. Sí, tal cual, Alberto. Capaz que algunos de los ejemplos, obviamente, hay algunos ejemplos que a veces cuando son tan tirados de los pelos son propios de cada país, ¿no? Acá hay algunos que uno se da cuenta que van en función de algún lineamiento, fundamentalmente de lo que vienen de las organizaciones internacionales, ¿no? Básicamente de la ONU con la Agenda 2030, o sea, un claro ejemplo, por ejemplo, me parece a mí, en nuestro caso, en este nuevo gobierno que asumió se creó el Ministerio de Medio Ambiente. Antes estaba dentro del Ministerio de Vivienda, o sea, había dentro del Ministerio de Vivienda era el Ministerio de Vivienda Territorial y Medio Ambiente, y ahora el Ministerio de Medio Ambiente va por separado. También tenemos no un Ministerio de Deporte, pero sí una dirección de deporte. Pero obviamente que sabemos la cadena de ministerios, las cuales unos cuantos nos ahorraríamos nosotros con la 5R. O sea, pero de eso voy a hablar yo después. Adriana Manosalva, por favor, también nos va a decir que en su país es igual o peor. Gracias, Pablo. Y después entro yo. Adriana Manosalva y Marcel Casella. Después entro yo. Adelante, Adriana. Adelante, Adriana. Te escuchamos. Parece que tiene algún problema con su micrófono, profe. Está entrando la señal, pero no la oímos.
Ok, Marcel Casella, adelante. Dale a Marcel. Hola, Y José Aguilera. A ver si le puedes dar micrófono a Marcel Casella o Aló. José Aguilera. No, yo solo quería, buenas tardes, buenas noches, profesor. Solo quería comentarle algo anecdótico de acá de Chile. Digamos, nosotros queríamos aquí hacer queso venezolano. Y entonces comenzamos a ver que la leche aquí no cuaja y queríamos conseguir leche fresca. Pues resulta que buscando y buscando descubrimos que aquí el queso en Chile no cuaja porque hay una ley de 1938 que exige que todos los productos lácteos sean pasteurizados por un método que en ese momento imaginamos que era lo último en la ciencia. Entonces vimos el problema que hay entre los descubrimientos científicos, lo que hace la ciencia, y la adopción de esos descubrimientos, pero en forma de ley, en transformarlos en positivismo. Y hasta hoy, el día de hoy, eso afecta cómo la gente hace lácteos, cómo la gente hace comida y cómo toda la gastronomía chilena está afectada por ese tipo de leyes horribles, que no los dejan ni siquiera ser creativos culinariamente, que viene un peruano o un colombiano acá y monta un restaurante y la pega porque el sabor es otra cosa. Pues. Y además, una curiosidad, es que no se ven restaurantes chilenos afuera en el extranjero. ¿Quién va a comer esa comida? Pero no es porque el chileno no quiera, porque en el sur, mira, allá no le prestan atención a las leyes, pero no es una comida que la gente de verdad quiera en el mundo, comida chilena, pues. Y ese era mi aporte. Gracias. Gracias. Por cierto, José Aguilera es del sur, es de Biobío. Adelante, José Aguilera, dale el micrófono a Angie, por favor. Bueno, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Llegué un poco ras con la hora, como dicen por acá, andaba regalando mantitas a los adultos mayores, que estoy en campaña. Pero la clase no podía perdérmela, porque como me decías tú, Alberto, a la izquierda hay que ganarle en las urnas, en los votos, y ahí es muy importante, en la calle. Bueno, hay varias políticas muy nefastas en nuestros países, pero principalmente quiero ser muy sutil porque no me preparé en realidad con los argumentos, pero la política muy conocida es la del Transantiago, donde el Transantiago es la peor política pública de Chile que se ha instalado en los últimos años, en gobiernos de la Concertación, del expresidente Ricardo Lagos, que en vez de mejorar el servicio lo empeoró y el gasto público se fue por las nubes. Y incluso en Harvard enseñan dentro de las políticas públicas que no se deben hacer dentro de los países en desarrollo, en el tema del transporte público. Hay un asunto ahí realmente bestial que el precio y las pérdidas prácticamente la han tenido que pagar todos los chilenos, no solamente los que viven en Santiago, sino que también en regiones. Así que esa es una de las políticas nefastas que tenemos nosotros en Chile. Y la peor de todas, considero yo, que es la que tiene que ver con el cuidado de los niños, con la institución del Sename. No sé si ustedes escucharon este escándalo que hubo en Chile, donde el informe de la Policía de Investigaciones del Sename 1 está hablando acerca de un poco más de 1.313 niños que han muerto dentro de la institución que tiene que salvaguardar y cuidar a los niños con problemas de nuestro país en estos hospederías, con estos cuidados tanto del Estado como también de algunas instituciones que han fallado. Y me recuerdo del llanto desgarrador de Camila Vallejos, que es la diputada comunista, y que después cuando tuvo que poner su voto para poder sancionar y mejorar esta situación, no lo hizo. Entonces, ahí hay dos temas que son muy, muy finos, que son de un análisis más profundo de lo que yo puedo hablar ahora, pero claro, el Transantiago y el Sename son realmente un problema que tenemos nosotros y es el talón de Aquiles, entre comillas, de las políticas públicas en nuestro país. Ok, ahora me dejan un ratito a mí. Gracias. Mire, para los nuevos sobre todo, este movimiento nació en Chile, el movimiento por las 5 reformas, en el año 2016, cuando un grupo de amigos de varios países habían leído Las leyes malas. Es un libro que yo escribí en Guatemala en 2009,
lo puede encontrar, está en PDF, si lo quiere bajar no gasta un centavo, ¿ok? Para mostrarle a la gente que los presidentes en realidad no son los culpables, o por lo menos no son los únicos culpables de lo que pasa. Aquí son las leyes, y yo quiero hablar de lo siguiente. Si usted revisa el libro Las Leyes Malas, va a encontrar al final el catálogo de las leyes malas que ha sido adoptado por el Foro Liberal de América Latina dentro del programa 5 Reformas para derogar las leyes malas. Y eso no tiene nada que ver con que sea presidente este o el otro o aquel, o en Perú cualquiera, porque ya se ve que en Perú cada día eligen un presidente. Da lo mismo. ¿Okay? Da lo mismo. El problema son las leyes. Y ojo con las leyes viejas. La gente cree que las leyes viejas son malas. No necesariamente. La gente dice, ah, no, pero esta ley es de 1930. Ojo con las leyes malas, porque a veces cuando se reemplaza una ley mala por otra y se dice se actualiza, se hace otra ley peor. Yo me acuerdo en Venezuela estuve estudiando las 8 leyes de bancos que van de 1960 hasta, bueno, en esa época mi estudio era hasta el año 90. Okay. Desde el 60 a los 90, o sea, 30 años, había 8 leyes de banco y cada una, óigame bien, cada una se hizo para actualizar y cada una era peor que la anterior, más estatista, más intervencionista, más socialista y más engorrosa, más confusa, más arbitraria y descabellada. Eso lo vi yo en Venezuela antes de Chávez, por supuesto, antes incluso del golpe de Estado de Chávez. Entonces, aquí en América Latina los problemas son muy viejos porque llegan por el lado de las leyes. Aquí nos tienen con muchos engaños, nos dicen, lo que pasa es que no hay políticas de Estado, que cada gobernante que llega, cada presidente cambia todo. No, eso no es cierto. Las políticas de Estado están en las leyes. Y si los problemas de nuestros países son exactamente igual, los mismos en todos los países, es porque son las mismas leyes que no se hacen en cada país. Aquí hemos explicado mucho que las leyes de la cultura y la educación se las hace en París la UNESCO, de la agricultura la FAO en Roma, de la Organización Mundial de la Salud, mejor me hablemos, ¿ok? Y el Fondo Monetario y el Banco Mundial en Washington, junto con la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos, nos hace toda la legislación marxista. Incluso sí, porque el Banco Central es marxista, aquí lo hemos dicho. El Banco Central es el punto 5 de los 10 puntos del Manifiesto Comunista, capítulo 2, que es lo que se llama marxismo clásico. Y los bancos centrales nos fueron impuestos, punto 5 del Manifiesto Comunista, en los años 20-30, no desde Moscú, sino desde Washington. ¿Okay? Son cosas que la gente no sabe. Estas reuniones que tenemos los lunes y los miércoles están en el marco del proyecto 5 Reforma, pero es que hay que enseñarle a la gente muchas cosas. La gente está muy ignorante, lamentablemente, y tiene la mala costumbre de opinar sobre política. Sí, usted está viendo en Facebook y en Twitter la cantidad de opiniones equivocadas, desinformadas. Incluso entre gente que se supone que es de derecha, que es de los nuestros y tal, pero está embarcada en apoyando a Donald Trump, que es un proteccionista. Y los liberales siempre hemos estado en contra del proteccionismo, de los aranceles a los productos chinos, por ejemplo, el caso de Estados Unidos. Los liberales desde la época de Manchester nos oponemos a los aranceles. Y Donald Trump quiere poner, o ya puso, mejor dicho, aranceles a los productos chinos, y mucha gente que se dice liberal apoya a Donald Trump. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos parados? Estamos parados en un ambiente donde todo el mundo opina de cosas que no sabe. ¿Ok?
y dice, por ejemplo, que China, que es un país comunista. No, China ya no es un país comunista. En China, principalmente en la parte sur, el comunismo se acabó. Ok, vamos a estar claros. Y si no me cree, agarre usted, vaya a la cocina de su casa, al baño, a su cuarto, y vea cuántos productos chinos tiene usted incluso en su escritorio y en su computadora, tablet, teléfono, etcétera, que son fabricados en China o son fabricados con partes chinas y ensamblados en algún otro país asiático, ¿ok? Y muchos de ellos son chinos, pero usted no sabe que son chinos porque a lo mejor vienen con el sello de Tailandia o incluso de Japón, de Corea o de Hanoi, Vietnam, como ayer se firmó un importantísimo tratado comercial entre China y 14 países para, claro, no es un libre comercio 100%, pero es un paso adelante en la lucha contra el proteccionismo, ¿ok? Por eso no estuvo la India, que había estado al principio en las negociaciones, que duraron 8 años, ¿ok? Y desde luego tampoco no estuvo Estados Unidos. Estados Unidos había participado en otro anterior de 2018, pero Trump se fue, porque Trump es proteccionista. Eso es antiliberal, señoras y señores. A ver si nos entendemos. Y además es un mentiroso, porque dice, no, que el virus chino, los chinos lo hicieron a propósito. No, no lo hicieron a propósito. Es verdad que se escapó de un laboratorio de guerra bacteriológica, pero China no es el único país que tiene laboratorio de guerra bacteriológica, y se escapó por accidente. Es verdad que China, el gobierno ocultó información, pero eso es porque el Partido Comunista, que de comunista tiene el nombre, ¿okay? Ocultó información, y eso está mal, obviamente, ¿okay? Pero bueno, estas reuniones, digo esto porque son para aclararle muchas cosas a gente que todavía anda confundidísima. No sabe, por ejemplo, que China, como digo, es un país capitalista, sobre todo la parte sur. Por eso los gobiernos proteccionistas y los políticos proteccionistas le tienen tanto miedo, le tienen terror. ¡Ay, que nos van a inundar de productos chinos! Pero un momentito, nosotros somos liberales. Defendemos al consumidor, no al productor ineficiente. Entonces, ¿qué hacemos apoyando a Donald Trump? Y encima dice, no, que ganó las elecciones, pero le hicieron fraude. Bueno, estas reuniones son para abrir los ojos, señores. Para abrir los ojos y ver las realidades. ¿Okay? En China, en el año 63, todavía siendo Mao presidente, fue el primer ministro Zhou Enlai, para que vea usted de qué época viene la transición de China del socialismo, del comunismo al capitalismo. En el año 63, Zhou Enlai sacó las 4 modernizaciones, que es muy parecido a las 5 reformas. Nosotros nos inspiramos mucho en ese modelo de Zhou Enlai, año 63. En el 78, Deng Xiaoping lo puso en práctica, ¿ok? Y en el 16 Congreso del Partido Comunista Chino del año 2002, ya el Partido Comunista Chino sigue siendo un partido único, sigue siendo totalitario, totalitario pero no en la economía, sigue siendo un partido que no permite la competencia de otros partidos y demás, ¿ok? Pero ya dejó de ser comunista. En 2002 hubo el 16 Congreso y ahí se adoptó la tesis de las 3 representatividades, que en pocas palabras lo que significa es que el Partido Comunista Chino es representativo de los empresarios. Me dirán, ¿son empresas del Estado? No todas, no todas. Algunas son privadas, con control del Estado, y otras, las empresas pequeñas, medianas, de transporte, de servicio, de comerciales de exportación y tal, no están bajo control del Estado, simplemente hacen su negocio, ¿ok? Y en este tratado que se firmó ayer en Hanoi, los medios de izquierda dicen, sí, pero el problema del tratado es que no toma en consideración las normas
de protección del ambiente ni de protección de los trabajadores. No, señores, eso se llama capitalismo. Y si el señor Trump quería hacer América grande otra vez, debió haber frenado el socialismo, debió haber frenado el proteccionismo y el aislacionismo económico, pero no lo hizo. ¿Okay? Al contrario, lo que amenazó con hacer un muro para que no lleguen los mexicanos y los latinoamericanos, ¿okay? Y cumplió su palabra de poner aranceles muy elevados a los productos chinos. Bueno, gracias a Dios, ayer se firmó ese tratado en Hanoi. Vietnam es otro país, capitalismo de partido único. Así se titula un artículo que escribí sobre ese tema. La expresión no es mía, es de unos politólogos de Estados Unidos. ¿Okay? En Vietnam, en Hanoi, se firmó ese tratado y de ahora en adelante el 30% del Producto Bruto Mundial está representado por esos 15 países, China y los otros 14. El 30% va a tener unas reglas más libres, no libres al 100%, ¿ok? Pero sí un paso adelante importante. Mientras tanto, o sea, lo que yo... Pati García, por favor, el micrófono, Pati García, el micrófono, gracias. Fíjese lo siguiente, lo que yo quiero destacar hoy es la enorme, abismal diferencia entre, por un lado, los países asiáticos, ¿ok? China, Japón, los Cuatro Tigres, otros países asiáticos que van más lento, como Tailandia, Filipinas, pero ahí están. Los países asiáticos por un lado y los africanos que siguen esa ruta, ¿en qué están preocupados y están ocupados? ¿Qué están? Lo que yo quiero destacar es que están incentivando el trabajo, el comercio, los servicios, la tecnología, las inversiones y el empleo, la riqueza y el bienestar. ¿Ok? En las Américas, ¿por qué digo las Américas? Porque Estados Unidos se está pareciendo a una república bananera, con perdón de los países que exportan bananos. Estados Unidos está terrible. Tenemos a Trump y Biden. El señor Trump haciendo lo que hace cualquier candidato mal perdedor en los países de América Latina. Denuncia fraude masivo. Sí, pero ¿y dónde están las pruebas? Cuando se presenta alguna prueba, porque una señora que no la dejaron votar, porque había unas boletas enterradas por ahí, porque votó un muerto, pero eso siempre pasa. En cualquier elección no existen elecciones perfectas. Siempre hay muertos votando, siempre hay boletas que desaparecen, votos que de repente aparecen. Eso hay en cualquier país del mundo. Mire, hasta en Suiza yo me animaría a decir que siempre tenemos cierta dosis de trampa en toda elección. Ahora, cuando usted es mal perdedor, entonces usted va ahí, mete denuncia en los tribunales. Ya, gracias a Dios, falta apenas una semana para que la mayor parte de los estados donde Donald Trump metió sus demandas con su abogado Giuliani y todo el equipo de abogados y el fiscal Barr que está al servicio de Donald Trump, se terminen del proceso de certificación de los votos que van de... Sí, por favor. Está sin micrófono, profe. Tiene su micrófono, profe. Ok. Los votos de cada condado van a la Junta de Totalización del Estado y entonces el Estado lo certifica y bueno, ahí está. No, eso del lado de Trump, mal perdedor, ¿ok? Pero del lado de Biden, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos socialismo, claro. Ahora, ¿qué hacen los de Trump? ¿Los de Trump critican a Biden por su socialismo? No.
Al igual que en cualquier país latinoamericano, van con la denuncia por plagio porque te dicen que, o sea, chiquitaje, nimiedades, cosas pequeñas, mezquinas. En ese sentido, digo yo, y lo pruebo, lo muestro, que los Estados Unidos se está pareciendo a un país latinoamericano, ¿ok? Le acusan a Biden de que en el año 87 se copió un párrafo de su discurso de un político inglés llamado Naikino. Por favor, ¿de qué otra cosa? Ah, pedófilo, pero ¿qué pedófilo? Hay unas fotos que pudieran parecer que él está besando o tocando o acariciando inapropiadamente a alguna que otra jovencita. Sí, pero ¿y las políticas socialistas? Ah, no. ¿Ok? Y hay una señora Tara Reade y otra señora llamada Lucy Flores que los trumpistas la empujan para denunciar que Biden supuestamente las acosó a ellas dos sexualmente. Puede mirar esta información, está en toda la internet. Puede ver que estas dos mujeres, por ejemplo, con perdón, no se vayan a molestar, son bastante feitas. En todo caso, de lo que sería culpable Joe Biden sería de mal gusto. Pero bueno, eso aparte. No se moleste, no se ofende. Ay, la situación digital es terrible, tanto las mujeres como los hombres. Uno ya no puede hablar porque enseguida se molestan y dicen eso es machista y tal, y qué sé yo. En cosa de gusto no hay nada escrito. No, sí, yo hablo de los hombres feos, ¿ok? Aquí hay uno. O sea, también puedo hablar de hombre feo por todas partes, ¿ok? Tenemos más de un presidente en América Latina, así que no hay ahí discurso de odio, ¿ok? Otra cosa, le acusan, corrupción. Le acusan los trumpistas a Biden, en lugar de acusarle por ser socialista, le acusan porque el hijo fue contratado por una empresa ucraniana y entonces Ucrania y está vinculada al fraude informático. Y el señor Giuliani trató de implicar a Maduro por el lado de la empresa Smartmatic. Ya Indra, que es una empresa española, no tiene nada que ver con Maduro, ni con Smartmatic, ni con la otra compañía Dominion, incluso son competencia. Entonces, ya directamente Estados Unidos se ha latinoamericanizado. Ese es el tipo de cosas que tenemos que aprender y ver la diferencia entre Asia, África y las Américas, las dos, porque en lugar de ocuparnos como los asiáticos en el comercio, en bajar las protecciones, el proteccionismo, en abrir los mercados y en aperturar el comercio exterior, especialmente en materia de servicios, tecnología, etcétera, resolver los temas de propiedad intelectual y tal, no, nosotros vamos detrás de la histeria anticorrupción y de los 4 agendas del marxismo cultural que son el feminismo y el tema LGBTI, la ecología y el ambiente, el tema del afroindigenismo, racismo antiblanco y el tema del relativismo postmodernista. Pues señores, así estamos en las dos Américas. Yo lo que quiero señalar, y después enseguida abro los micrófonos para las preguntas y eso, veamos lo que pasó ayer en Hanoi, Vietnam, ¿ok? Se firmó un tremendo tratado comercial para bajar un poco los proteccionismos, ¿no? ¿Y por qué? Porque ellos están en otra agenda, la agenda del progreso, del bienestar, o sea, de la riqueza, de las inversiones, del trabajo, del aumento de la producción, aumento de la eficiencia, aumento del giro comercial. ¿Ok? En eso están los asiáticos y los leones africanos, que son los países que le siguen el tranco. Aquí en América Latina vamos de mal en peor. Mire lo que pasa en Perú. El miércoles vamos a tener en nuestra reunión del miércoles, ¿ok?
la exposición de los amigos de Perú sobre el tema de Perú. Ya en una semana han elegido ya, este es el cuarto, el señor Sagasti del Partido Morado, la izquierda, ¿ok? Han elegido ya el cuarto presidente en menos de una semana. Entonces, así no vamos a salir adelante, ¿ok? Y bueno, yo a veces me excedo con el lenguaje, voy a tratar, hice la promesa de tratar de cuidarme más con el lenguaje, pero señores, estamos mal. No, estamos muy mal y vamos de cada vez peor. Ok, ahora sí abrimos los micrófonos para ver si hay preguntas, observaciones, cuestionamientos sobre lo que acabo de explicar. Después me voy a tomar otro ratito para explicar lo que queda, lo que está pendiente del programa que Jorge Méndez siempre me lo recuerda, ¿no? Del programa de formación que tenemos los lunes, capacitación. Sí, adelante. Profesor, ¿Sí? profesor, ¿será que mi micrófono ya sirve? ¿Me están escuchando? Soy Adriana. Sí, Adriana. Sí. Profe, si me permite una pregunta. Ajá, dale. Bien, muchísimas gracias, profe. Esta pregunta surgió de nuestro encuentro semanal en Colombia, que nos reunimos a estudiar y revisar sobre nuestras realidades. Y la pregunta surgió en este sentido, a propósito que usted habla de los TLC. La persona preguntaba, bueno, ¿y cómo hacemos nosotros si es que los grandes vendedores de productos o los monstruos grandes no dejan que los pobres campesinos, porque es que en Colombia hubo una noticia acerca de que los papicultores en mi país entraron en quiebra? Entonces, el socialismo que maneja los medios... ¿Los quiénes entraron en quiebra? Sí, manejó la noticia en el sentido de lo que usted dice, siempre desvían todo, pero no dicen que el problema es el proteccionismo. Entonces, esa gente tiene la batalla en contra de derrumbar los TLC. Entonces, los que estaban en la reunión, es que esos acuerdos de libre comercio son importantes y significativos para impulsar las economías en nuestros países. Y entonces yo quisiera que desde su posición real, reformista, devolucionaria, ¿cómo hacemos entender a estas personas que están consumidas? No se te escucha bien. Ok, ya está, que no se te escucha bien, no se te pasa. Que algo pasa con tu micrófono. No, es que algo pasa con tu micrófono, Adriana. Que lo escriba. Sí, escribe porque algo pasa con tu micrófono, no se te oye nada. Ok, pero ya tomé nota del punto, ¿ok? Ya tomé nota del punto. Vamos con Miguel Jiménez. Si tiene bien, ya noté el punto, Adriana, ya noté el punto. Ok, vamos con Miguel Jiménez a ver si tiene bien su micrófono. Y José Aguilera, que también... Hola, profesor, un saludo cordial desde Costa Rica. Y un saludo fraterno. Bueno, yo quería referirme al tema emocional latinoamericano y quería hacer un énfasis en algunos aspectos propiamente, digamos, de lo que desde el neuromarketing uno puede lanzar algunas hipótesis. Y digo hipótesis porque para comprobarlas habría que ir al laboratorio y comprobar ahí mediante estudios digamos, con instrumentos galvánicos cuáles son las emociones que surgen cuando se hablan de ciertos temas. Por ejemplo, una hipótesis que yo tengo es que el tema económico, propiamente el interés para la gente, digamos, los grandes públicos, no los públicos informados, los públicos informados y formados, que tendemos a ser los liberales en general, liberales clásicos en particular,
que leemos y que nos enteramos y que tomamos decisiones con respecto a la información y que pues tenemos claras las cosas de qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Los públicos en general, digamos los públicos neutros, los que no tienen una decisión clara de por quién votar, toman decisiones por simpatía, por temor, votan en contra del que me cae mal, por ejemplo, tipo Trump, que tiende a caerle mal a cierto sector, evidentemente a otro sector le cae bien. Pero son así, son temas tan triviales como que me cae mal, nada más, me cae mal. Y estos factores emocionales también intervienen en cierta medida en nuestros públicos aliados, que son liberales de todo tipo. Por ejemplo, el tema cultural, de la batalla cultural, es un tema emocional para nuestros públicos. Entonces, ciertamente, lo económico lo tenemos claro, pero lo cultural es muy importante para cierto sector. Y se toman decisiones también con base en ese tema, el cultural. Entonces, por ejemplo, si con solo que un candidato de derecha apruebe el aborto o esté de acuerdo con el aborto, es rechazado inmediatamente, aunque tenga algunas posiciones libertarias o liberales clásicas en algunos otros aspectos. Por ejemplo, acá en Costa Rica existe el Partido Liberal Progresista y no tiene el apoyo. Yo un día esto sí hice una encuesta sencilla de Unión Liberal, que es el partido más cercano al liberalismo clásico. Bueno, desde mi perspectiva, el liberal clásico. Esperemos que continúe así. Y con el liberal progresista, y la encuesta fue abrumadoramente positiva a favor de Unión Liberal. Porque nosotros hemos exaltado algunos valores de la lucha cultural también. Hay más conexión cuando hablamos de lo cultural, por ejemplo, cuando tuvimos el lanzamiento de una publicación en redes sociales con respecto a una demanda que hacían unas feministas de aborto libre, nosotros declaramos 100% pro vida, y esa es una de las publicaciones que más impacto ha tenido. Cuando publicamos aspectos de cosas como, por ejemplo, mercados libres, gobierno limitado, reducción de impuestos, bueno, todas las promesas básicas del liberalismo clásico, la conexión sí es emocional, pero no tanto. Entonces son aspectos con los que hay que jugar en la comunicación, porque ciertamente la agenda no necesariamente la económica, nosotros tenemos que modificarla, no la vamos a modificar, pero a veces enunciar nuestros valores en el tema cultural es muy importante porque hay conexión emocional. Yo siempre he dicho que las campañas se ganan cuando se mantiene, según los estudios de neuromarketing, un 90% de conexión emocional y un 10% de factor racional. Ahí hay que tener ese desequilibrio emocional, digámoslo así, para poder, sin conexión emocional no hay un llamado a la acción, la gente no apoya porque sobre todo en el tema electoral, es un tema de simpatías, aunque suene tan trivial como eso. Bueno, solamente, gracias. Cualquier consulta, con mucho gusto. Gracias, José Aguilera. Perdón, Miguel Jiménez. José Aguilera quería otra intervención. Sí, Alberto. Tú hablaste mucho del chiquitaje político, de la política chica, y esa cuestión genera expectativas, genera esta farándula que se llevó ya al hemiciclo, por decirlo de alguna manera, ya en el Congreso aquí en Chile. Y siendo que parlamentarios como Pamela Giles, por ejemplo, del Frente Amplio, ella con una capa festeja cada vez que ganan las votaciones, se pone una capa y se pone un gorro y todo esto y vuela y corre y hace todo una cuestión que jamás yo lo hubiese podido pensar cuando partí en la política, muy joven. Luego Florcita Motúa también se disfraza de, no sé, de Gatúbela o de Batman y se pone a gritar, a cantar y eso genera noticias. Después José Antonio Kast aparece increpando ahí a Guillé, al ex candidato a la presidencia del
de la izquierda y le dice, ¿y dónde está el señor Guillé? Está de safari porque estaba haciendo un video, no sé, con árboles atrás, en un campo posiblemente. Entonces eso es lo que genera sintonía, rating, y como dicen los expertos en propaganda, que no hay propaganda mala, entonces se cuelgan de eso y van generando bastante sintonía. Y hoy día quienes están en la palestra política mejor ponderados son los populistas y son los que hacen este show mediático que al parecer la gente los critica mucho, pero también les genera dividendos y réditos políticos. Entonces tenemos que enfrentar toda una cuestión que está montada hoy día en este siglo XXI, en este postmodernismo, algo esquizofrénico en el pensamiento del colectivo social, y al parecer hacer el ridículo hoy día también te genera cierto dividendo. Entonces, de alguna forma, el liberalismo clásico, nuestra estructura, que para muchos nos etiquetan como anticuados, tenemos que también saber reorientarnos, obviamente no cayendo en esos excesos, pero también ocupando las plataformas y los medios para poder hacernos notar con respecto a nuestras ideas, pero también en el trabajo territorial, porque ahí es donde se ganan las batallas, en la calle, en el corazón, ganando el corazón y conquistando el corazón de las personas, más que buscando votos. Y creo que ese debe ser una marca, una impronta de cada uno de nosotros, de los que estamos hoy día en este grupo. Así que un corazón que se conquista es un voto de no solamente de la persona, sino también de la familia. Así que quería colaborar con eso. Muchas gracias. Gracias, José Andrés Aguilera de Chile. Bueno, yo le voy a pedir a González Samir de Perú que no se extienda mucho en el problema de Perú porque lo vamos a tratar el miércoles, ¿ok? Y después yo voy a dar una visión de conjunto. González Samir, breve por favor, porque el miércoles vamos a hablar de Perú. Sí, le quería preguntar, sí, justamente le quería preguntar del tema de Perú, pero ya que me dice que para el miércoles ya lo habla, mejor me lo guardo para el miércoles ya. Ok, perfecto y gracias. Bueno, el Partido de Evolución de Perú lo está haciendo muy bien, ¿ok? Y yo desde aquí, desde México, le envío una felicitación porque lo está haciendo realmente muy bien. Le está diciendo a la gente que sale a marchar y que incurre en actos de violencia, ya hay muertos, no sé si 2 o 3 muertos, le está diciendo a toda esa gente que sale a marchar y ni sabe para qué sale a marchar. No, que no me representa a Merino, no que yo defiendo a Vizcarra, yo no defiendo a Vizcarra sino al Perú, y todo un bochinche que han armado ahí, sobre todo en Lima, en el Parque Kennedy, por ahí cerca de Miraflores, la clase media, porque todo lo horroroso en América Latina es la clase media, que no entiende nada, y entonces sale a marchar y cae en una cosa que yo llamo, no yo, sino el doctor Sartori llamaba cretinismo político. Busque por ahí un artículo que yo tengo en el Partido Familia de Guatemala que se llama Un caso de cretinismo político, y yo lo refiero a Venezuela, pero en general en América Latina, ¿no? La clase media cae en el cretinismo político a pasos agigantados. Entonces yo le voy voy a hacer un cuadro de situación. O sea, nosotros tenemos que explicarle a las personas, lamentablemente nuestro proyecto no cuenta con dinero, no cuenta con sponsors, financiadores, ni nada que nos permita tener una presencia más fuerte en la opinión pública. Pero bueno, en lo que podemos hacer dentro de la caja de la clase media, que es la nuestra, de la mayoría de nosotros, y estamos un poco encerrados, y eso implica encerrarnos en las redes sociales, porque no tenemos acceso ni a CNN, ni a los canales nacionales muchas veces tampoco. Tenemos que hacer lo que está haciendo el Partido de Evolución de Perú, que está diciendo, señores, da lo mismo quien sea presidente. Aquí hay que hacer 5 reformas para detener el deterioro de la economía y la educación. Porque el deterioro de los últimos, yo diría, 30 años, hemos tenido en América Latina un deterioro gravísimo en economía y en educación. Y sí, tengo que decirlo, aunque el lenguaje suene duro, estamos cada año más pobres y más brutos. Y si no, revise las estadísticas de los indicadores económicos, ¿okay?
y revise las estadísticas de las deserciones escolares, el rendimiento de los estudiantes. Es decreciente el rendimiento de la economía y el rendimiento de los estudiantes es decreciente en los últimos 20 años, 30 años. Es un deterioro paulativo que ha generado un deterioro en la conversación nacional, en los temas de conversación nacional. Los temas de conversación nacional son francamente mezquinos, pequeños, risibles en algunos casos. Si no fuera que es trágico porque genera muertos, esto daría risa, pero no nos da mucha risa cuando vemos los muertos. Y como yo voy poniendo en mi Facebook y en mi Twitter, recomiendo que me sigan en mi Facebook y en mi Twitter, ¿ok? La pobreza y la ignorancia son los dos grandes caldos de cultivo de las izquierdas. Por eso las izquierdas están tomando el poder. En mi blog tengo el artículo, nos están llevando a una segunda década progresista. ¿Quiénes? Y las izquierdas, que aprovechan a pescar en río revuelto. Ahora, el presidente de Perú en este momento es Sagasti, y es un hombre de izquierda, ¿ok? Es del Partido Morado, de manera que todo esto obedece a un plan, no es que uno está haciendo teorías conspiraciones, no. Obedece a un plan, a una bien trazado por las izquierdas desde sus internacionales, desde el Foro de Sao Paulo, Grupo de Puebla, Internacional Socialista, Comité Latinoamericano, Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y últimamente la Internacional Progresista. El plan es el siguiente, el plan empezó con el siglo, el plan empezó en 2001 y el plan consiste en lanzar dos grandes cortinas de humo, ahora tenemos una tercera que es el COVID, dos grandes cortinas de humo que tapan todo, confunden todo, hacen ruido, impiden ver las cosas. Una se llama histeria anticorrupción, que viene de la mano con la antipolítica, la partidofobia y la aversión a la democracia. La creencia, en el fondo, afina al pensamiento socialista, de que esto que tenemos, leyes socialistas por todas partes, inspiradas en el marxismo, no es el problema es la corrupción. O sea, no, si riqueza hay, recursos hay, el problema es que se lo roban, que ganan mucho, que los asesores son demasiado, etc. Corrupción. Eso es una cortina de humo, hace ruido. Y lo otro son las 4 agendas del marxismo cultural. O sea, el tema del feminicidio, el feminismo y todo eso, y el tema de la agenda LGBTI que viene con puntos como aborto express, aborto libre, gratuito, sin causales, y por supuesto matrimonio homosexual o unión civil como paso previo, eso por un lado. Esos son los temas de conversación. El otro es que el planeta, fíjese cómo estamos deteriorando el planeta, la contaminación, la polución, eso viene desde los años 70, el Club de Roma, pero últimamente ha explotado, se ha exacerbado. El tema de las estatuas de Colón y de Pizarro, me imagino, en el Perú, o de Cortés aquí en México, que sí, porque los españoles los españoles tienen la culpa de todo, porque son unos genocidas, porque exterminaron a los indígenas, o trajeron los esclavos, cosas por el estilo. Y por último, el relativismo posmodernista que ha entrado, y esto nos duele mucho a los cristianos, el relativismo posmodernista que ha entrado fuerte en las iglesias cristianas, sobre todo evangélicas, y bueno, de las católicas lo que hay que decir es que el Papa, este señor, le ha entrado fuerte a la teología de la liberación y a todo lo que es comunismo cristiano, entre comillas. Yo lo que quiero, pues, y lamentablemente en Estados Unidos nos están siguiendo el paso a nosotros. Yo lo que quiero es mostrar cómo está el Asia, ¿ok?
¿ok? Capitalista, cómo está el Asia y los países africanos que le siguen el tranco. O sea, ellos no, la conversación nacional no gira sobre esos temas. La conversación nacional gira sobre el tema de bienestar, creación de, o sea, mejoramiento económico, y en la medida en que la educación se privatiza, entonces mejora la educación. O sea, por eso van para adelante, nosotros vamos para atrás. ¿Ok? Bien, ahí está espero esto es una visión de conjunto. Tenemos que explicar todas estas cosas a las personas. ¿Ok? Yo lo que digo es que no es fácil. Nosotros no hemos dicho que sea fácil. ¿Ok? Porque como digo, como la educación está cada vez peor y uno ve todos los días en Twitter y en Facebook la ortografía. Claro, le echamos la culpa al corrector. No, es el corrector. Sí, pero en algunos casos está escrito a mano, entonces no es el corrector, ¿no? Está escrito ay con H cuando no debe ir con H, etc. Entonces, el problema es que la conversación, los temas de conversación han descendido. Hay un deterioro en la conversación nacional, ¿ok? Como que la gente tiene el cerebro cada vez más pequeño. Un cerebro empequeñecido en el cual no pueden entrar cosas muy complicadas, como por ejemplo los tratados de libre comercio que mencionaba Adriana. A los tratados de libre comercio hay que verlos con lupa, sobre todo en los anexos, porque a veces no son de libre comercio, son de comercio administrado o regulado. Ahora, ¿cómo le vas a explicar eso a una persona con el cerebro empequeñecido, ¿okay?, que no entiende las listas de productos sensibles, las excepciones? Entonces es medio complicado. Entonces lo único que entiende es que a Donald Trump le robaron la elección, y ahí se pone con que a Donald Trump le robaron la elección. Si es de derecha, o si es de derecha y que dice que no es de derecha. O en el caso de, o dicen, ay, que Biden es pedófilo. No es muy difícil. Yo, gracias a Dios, yo tengo muchos seguidores en Facebook y en Twitter. Yo lo que hago es compartir información. Por ejemplo, un análisis sobre las 4 o 5 grandes corrientes en el Partido Demócrata, que hay que estar pendiente de lo que pasa en Estados Unidos. ¿Ok? Pero bueno, tú tienes estos personajes como los que señalaba José Aguilera, ¿no? Pamela Giles y Florcita Motuda, y bueno, y todo el mundo atiende ahí a lo que dicen ellos, porque son payasos, son payasos, pero conscientes, ¿no? ¿Okay? Entonces, bueno, compare usted a Pamela Giles y a Florcita Motuda con los parlamentarios que había en el tiempo de Alessandri, por ejemplo, en Chile. Compare usted con los ideólogos tipo Jaime Guzmán. O sea, nosotros los latinoamericanos no nos damos cuenta, pero algún error cometieron nuestros abuelos, o la generación de nuestros abuelos, o bisabuelos quizá, o abuelos o padres. Algo pasó que el deterioro, ¿okay?, de lo que es la preparación, la capacitación de la clase política, que eran políticos profesionales, y los partidos eran partidos en serio, no eran chistes, maquinarias electorales insustanciales como el Partido Morado de Perú. No. Hemos bajado varios peldaños en la carrera del subdesarrollo. Uno se acuerda, seguramente, o se acuerda o habrá estudiado cómo era el debate parlamentario en cualquiera de nuestros países 20 o 40 años atrás. Qué calidad de parlamentarios que había. Por lo menos eran gente seria, incluyendo los de izquierda. Los de izquierda eran tipos serios, no eran como estos de ahora, que son unos payasos. Y para colmo, salen los Javier Milei y todo a imitarlo. Yo también voy a ser payaso, porque entonces si la gente te da like cuando eres payaso, entonces yo voy a ser payaso también. Ay. Okay. Y entonces uno ve que esos payasos no.
nada útil, nada bueno, nada productivo. Sí, adelante, Alan. Aquí está Alan Sánchez de San Juan del Río, México. Adelante, Alan. Dale micrófono a Alan, por favor, Angie. ¿Sí me escuchan? Sí, dale. Ah, excelente, excelente. No, nada más reiterar con el tema que ya lo ha mencionado usted, querido profesor, sobre el tema Trump y el fraude. Pues ya otra vez repetir lo del miércoles. Si gana Trump, porque ya ganó, ya gobernó, pues no hubo mucho avance. Dicen que se tuvo mucho la agenda marxista, la agenda abortista, la agenda de los matrimonios igualitarios, etcétera. Bueno, pues es un punto bueno, pero ¿qué más hizo? Ese es el punto. Y hacer o recalcar que el gobierno limitado no precisamente consiste en ocuparnos de ese tema o de esos temas de manera exclusiva, sino que el tema acá del liberalismo clásico, de la derecha liberal clásica, es relegar al gobierno a su lugar, ponerlo en su lugar y devolverle el poder que sí debe tener el ciudadano en sus bolsillos, en su vida particular, en su familia, en su trabajo, en su empresa, en su negocio, en su empleo, en sus pensiones. Esos deberían ser los temas que nos deberían ocupar, ¿no? Pero como bien lo dijo usted, ahora parece que solo entienden la frase, hubo fraude, y si hubo fraude, abren los ojos y paran las orejas. A ver, ese tema me interesa. En lugar de estar ocupados en estos temas importantísimos de verdadero gobierno, un gobierno muy limitado, y de empoderamiento ciudadano, verdadero empoderamiento ciudadano, donde, por ejemplo, el dinero de uno tenga un valor adquisitivo bueno, fuerte, poderoso, donde el trabajo sea redituable y el Estado no venga a quitarnos de manera ilegítima el fruto de ese trabajo, donde podamos tener la oportunidad de trabajar solo un tiempo y no como burros todo el día y todos los días, donde tengamos la oportunidad de disfrutar a nuestra esposa, a nuestros hijos, de darles a nuestros hijos pues una buena vida, etcétera. En lugar de estar hablando de eso, cómo nos mueven el tapete con el fraude de Trump y la agenda del marxismo cultural, ambientalismo, indigenismo, veganismo, feminismo. O sea, creo que en este lado, en la política también hay un lado, o en Latinoamérica hay un lado de telenovelas. Hay una revista aquí en México, TV Notas, que es una revista de puro chismerío. Bueno, creo que así es la politiquería en toda Latinoamérica. Mientras sean temas de chismerío, ahí estamos como viejas argüenderas pagando el oído. Gracias, Alan. Bueno, mira, aquí está Jonathan Vázquez en el chat. Estoy mirando el chat. Pregunta sobre el gran reseteo. Bueno, Jonathan y todos, es que es lo que acaba de decir Alan. Nos están imponiendo el gobierno mundial socialista global. Eso es el gran reseteo. Aprovechando la pandemia, ¿ok? Pero no nos damos cuenta. O sea, la gente me pregunta, bueno, ¿y qué opina usted del gran reseteo? Y bueno, eso es el nuevo gobierno, el nuevo orden mundial, pues. Pero ¿por qué no nos damos cuenta? Porque la gente que defiende a Trump, supuestamente Trump iba a ser América grande otra vez, está, como digo, atacando, por ejemplo, ¿no? Atacando a Biden por donde no deben ir. En vez de ir por el lado del socialismo, ¿okay? Van por este lado. Fíjese, una de las denuncias que le han hecho, o acusaciones o alegaciones que le han hecho a Joe Biden, es que no sé dónde él fue y dijo que
él había pasado por la universidad y había tenido muy buenas notas, que estaba entre los primeros de su clase. Entonces fueron a buscar y dijeron, no, eso es mentira. Aquí están los registros de escolares de Joe Biden en la universidad y muestra que él se graduó con el número 76 en una clase de 85. Entonces, atiéndame, fíjese, en lugar de decir, bueno, este es el récord congresional de Joe Biden y estas son todas sus posturas socialistas, no, se fueron a los registros escolares de la universidad para decir que no estaba en los primeros de su clase, sino en el número 76 de 85. O sea, no se habla de política, no se habla de políticas públicas, se habla de puro chismerío y puro detalle mínimo, nimio, irrelevante o de muy poca relevancia. ¿Ok? Y por eso yo insisto, compare usted con lo que pasa en Asia. ¿Por qué cree que nosotros estamos inundados de productos chinos? ¿Ok? ¿Porque no ponemos aranceles? No, señor, es porque nuestra producción es cada vez menos competitiva y la de ellos, los chinos, es cada vez más competitiva. Porque nosotros perdemos el tiempo hablando de tonterías, hablando de, ay, no, pero entonces, por ejemplo, no, la gente no está, a mí por lo menos no me presta, salvo la gente que me sigue en Twitter y en Facebook y que lee mis artículos, ¿ok? No me presta atención. Cuando yo dije que en el Perú el Partido de Evolución estaba haciendo bien las cosas, ¿ok? Que el problema son las leyes malas, y de eso empezamos a hablar en la sesión de hoy, que el problema son las leyes malas, no es este presidente o el otro. Cuando yo dije que los presidentes no gobiernan, eso fue en una reunión aquí los lunes pasado o el anterior, no me entiende, hay gente que no me entiende y me dice, usted está defendiendo a Vizcarra. No, pero ¿dónde yo voy a defender a Vizcarra? Porque si usted dice que los presidentes no gobiernan, entonces Vizcarra no tiene la culpa. Ay, pero por favor. O sea, la gente está tapada de cerebro, ¿ok? Además no tiene información suficiente, no sabe que China es un país capitalista, cree cualquier soncera que diga Donald Trump, ¿ok? Y ahí tenemos problemas. Hay tiempo para dos más. Vamos primero con Johan y después con Hugo Stornaiolo. Dale, Johan. Gracias. Es que no encuentro dónde levantar la mano. Disculpe que le pidiera la palabra así. Bueno, un saludo a todos, un gusto estar acá como siempre. Yo ahorita estaba haciendo aquí algunas notas de lo que el profesor comentaba y me pareció importante hacer un aporte que yo lo siento en mi país en este tema de las campañas políticas y supongo que debe ser similar en los países de todos ustedes. He notado que todo este tema de los medios digitales ha provocado que hoy día ya no haga falta ser preparado o estar preparado para ser político, porque basta con grabar un mensaje, leyéndolo de un papel, para usted ganar una campaña. Y esto ha provocado también que los políticos simplemente con invertir mucho dinero en las redes sociales puedan volverse populares con mensajes superficiales, ¿verdad? Antes el político visitaba a la gente. Es más, aquí en Costa Rica ya ni plazas públicas se hacen. Nunca podemos escuchar a un político hablándole a la gente directamente porque ya cambió el paradigma y ahora solo los vemos en videos grabados de 3 minutos, que es lo que tarda el cerebro de las personas concentrado en un video en Facebook, ¿verdad? Entonces, me parece que este tema de que la pobreza y la ignorancia son caldos de cultivo, efectivamente, porque la pobreza y la ignorancia generan gustos y preferencias deficientes también a nivel político. Entonces, hay victimismo en la sociedad y hay estupidez que también se deriva de esos fenómenos
Y entonces el político empieza a ganar terreno cuando empieza a repetir las estupideces que la gente quiere escuchar, ¿verdad? Entonces en ese momento la estupidez se vuelve estratégica. Acá en Costa Rica uno a veces está hablando de un tema y sale la izquierda y responde con otra cosa que no tiene nada que ver con el tema y uno dice, pero estos tipos no llevaron ni siquiera un curso de lógica argumentativa. Pero aún así se vuelve estratégico porque ellos solo viven de relatos. Entonces yo creo que nosotros los liberales no podemos pelear una batalla en el campo de la izquierda. Nosotros, porque peleando la batalla en su cancha, con su afición, y además con un árbitro disparejo, tendríamos todas las de perder. O sea, yo creo que nosotros tenemos que renovar por completo la táctica a la hora de hacer campañas políticas. Y eso pasa por, primero, generar este tipo de espacios, como lo estamos haciendo acá. Me parece una muy buena idea que el aula virtual esté llenándose de gente nueva, porque es que solo así se puede pelear esa batalla. No podemos entrar en la cancha de la izquierda, donde estamos peleando nosotros con hechos, la izquierda con relatos. Adivinen quién va a ganar. Van a ganar los relatos, y nosotros no, o sea, ahí no vamos a tener ventaja nunca, porque nosotros no montamos relatos basados en falacias ni en cosas que suenen bonitos, sino que los montamos en hechos. Y además, las personas que están conformando organización en sus respectivos países deben preocuparse por hacer la tarea también, de empezar a hablar de boca en boca, a formar, a capacitar, a educar, a hacer más campañas educativas y menos campañas publicitarias, diría yo, ¿verdad? Obviamente, no podemos dejar de lado eso, de la publicidad, no podemos dejar de lado tampoco la técnica a la hora de comunicar, porque hay profesionales que saben comunicar y que nos enseñan cómo decir lo que queremos decir de mejor manera, pero me parece que el paradigma nuestro tiene que ser convertirnos en hormiguitas que van sembrando las ideas poco a poco en cada uno de nuestros círculos de influencias. Y para eso es fundamental el liderazgo, la capacitación y la autoformación de cada uno. Así es que ese era mi aporte. No pelear, no dar la pelea desde la cancha de la izquierda, jugando de visita con público en contra y árbitro en contra. Necesitamos cambiar de táctica, usar nuestra propia estrategia. Gracias. Yo, por cierto, derecha contra izquierda es el último artículo publicado en mi blog. El que lo quiera leer, allí está, albertomansueti.org. Principios, valores y estrategias se llama. Bueno, Hugo Stornaiolo, por favor. Adelante, Hugo. Muchas gracias, profesor. Bueno, a mí me llamó mucho la atención justamente el tema que mencionaron sobre la batalla cultural. O sea, yo últimamente ya le perdí el gusto porque me fijé que muchos de estos influencers han agarrado el tema para justamente ganar seguidores. Y pues ya no he trabajado en eso. Pero de todas formas creo que es relevante porque veo que al menos aquí en el Ecuador hay partidos que se supone son liberales, pero su única plataforma es pura y sustancialmente económica. O sea, no adoptan posturas sociales, no adoptan posturas culturales, y en cierto sentido hasta le hacen el juego a la izquierda, que la izquierda justamente sí ha sabido utilizar todo el tema cultural y que lo promueve abiertamente. Entonces yo quisiera ver cuál es una postura que pueda equilibrar eso, más práctico, porque yo sé que en teoría es del fusionismo, pero quisiera ver cómo aterrizar eso. Bueno, explicándole a la gente las 5 reformas y las reformas particulares, la necesidad de derogar las leyes malas, los daños que hacen las leyes malas. O sea, no hay otra forma que decir la verdad. Ellos dicen puras mentiras. Hay otro artículo mío que se llama Pinchando Globos. Pinchar globos quiere decir desmontar la mentira, desmontar la falacia, desmontar las narrativas y los relatos. No hay otra forma, Hugo Stornaiolo, no hay otra. ¿Okay? Si hubiera otra, la haríamos, pero no hay otra. Ok, John Muñoz, para lo último, muy breve, por favor, John, muy directo al punto, por favor, gracias. Buenas noches con todos. Yo quería indicarles algo que creo que es la base también de los problemas que está viviendo el mundo, que es esta igualdad de opiniones, la igualdad de opiniones con respecto a que lo que opina el sabio y lo que opina el ignorante tiene una misma jerarquía.
esto nos lleva a vivir una época demagógica que está cubierta por una democracia patológica, en donde no sabemos si nuestro proyecto político es un proyecto o es una misión. Nosotros, los liberales clásicos, afrontamos las dos situaciones, misión y proyecto. Desde ahí es el punto de partida de nuestra devolución. Eso es todo. Gracias, Alberto. Gracias, John Javier. Bueno, hoy tuve la agradable sorpresa de que mucha gente que está siguiendo a Bolsonaro siguió la indicación de un agente nuestro que tenemos en Brasil, que nos fue, bueno, pero ¿por qué no escuchan a la gente del Movimiento 5 Reforma? Porque se están quejando. O sea, la misma gente que votó por Bolsonaro, la misma gente que dio dinero para la campaña de Bolsonaro, dio trabajo voluntario para la campaña de Bolsonaro, hizo fiesta cuando Bolsonaro tomó la presidencia, está desilusionada, está decepcionada, no se da cuenta qué fue lo que pasó, ¿ok? Pero ya su entusiasmo se enfrió mucho. Y claro, nosotros lo dijimos aquí en una de nuestras reuniones, creo que la semana pasada, Bolsonaro está haciendo lo que hace cualquier populista de izquierda, regalando computadoras en las escuelas, cuando se suponía que él tenía que hacer las reformas de fondo estructurales por las cuales nosotros luchamos. Ah, no, pero entonces como no pudo, él o su gente no pudo, no supo o no quiso hacer las reformas, entonces se puso a hacer demagogia, populismo, a regalar tablets a las escuelas de Brasil, cosas locas, y incluso declaraciones muy caprichosas, como por ejemplo decir que sí, que habían estado pensando en mejorar servicios públicos, pero que en ningún momento habían pensado en privatizar. ¡A la pucha! ¿Cómo es eso de que en ningún momento habían pensado en privatizar? Un poco más y le pide perdón al PT y a Lula. Entonces, la gente que votó por él está desilusionada, ¿ok? Y entiende que el péndulo va para la izquierda, y esa es la razón por la cual el Brasil va a volver a tener gobiernos de izquierda bien pronto, ¿ok? Porque si no hacen las reformas van a perder las elecciones. Es lo mismo que pasó con Donald Trump, por Dios. Bueno, entonces ya terminamos, se agotó el tiempo. Yo lo que quiero es dar las gracias a todos los que estamos aquí presentes. Sí, eso sí, les quiero pedir que si no han podido venir, no insistan mucho, no presionen, por favor. Yo no puedo venir, que me pongan la grabación, ¿dónde está la grabación? Porque yo quiero escuchar la grabación, graben y tal. Aquí está Anaí y Angie, son las que se ocupan de la grabación, pero no están al servicio de nosotros, no son, por favor, ¿ok? Entonces, si usted quiere participar de esto, no asista, haga las preguntas, como dicen, haga las intervenciones, escuche el diálogo, no presione con el tema de, ¡ay, la grabación! ¿Dónde está la grabación? Que vayan a su canal, Prof, que vayan a su canal, dígales, recomiéndeles. Que vengan en mi canal, que lo administra Angie Camacho, la que acaba de hablar con ustedes. Ahí están las grabaciones, pero no presionen con que tiene que estar al otro día inmediatamente. Tenemos un problema los latinoamericanos, que no tienen los asiáticos ni los leones africanos. El problema de que todo lo queremos en la boca, la papa en la boca, la papa pelada, si es posible masticada y en la boca, ¿no? Yo no puedo ir, a mí que me pongan la grabación de una vez. Bueno, trate de venir. Trate de estar en las clases y trate de participar, no se ponga a esperar después pasivamente a escuchar la grabación. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ok, un abrazo y gracias Angie. Los esperamos el día miércoles, donde vamos a hablar de Perú, la crisis de Perú y la solución, que somos el Partido de Evolución. Gracias. Gracias, profe. Bendiciones para todos. Buenas noches. Hasta el miércoles, si Dios quiere.
Muchas gracias. Muchas gracias.